Creo que desde que nosotros somos pequeños siempre buscamos, soñamos cuando somos chicos. Hay un momento, una época en que pensamos, bueno, ¿qué voy a hacer cuando yo sea grande? Muchos de los niños desde pequeños a veces quieren ser policías o quieren ser bomberos, profesiones que les llaman la atención. Y cuando nos decidimos por algo, ya sea una carrera que estudiamos, los que hemos tenido ese privilegio de poder estudiar una carrera, o los que se deciden por una profesión, ya sea la construcción, la jardinería, lo que sea que hagamos, siempre buscamos superarnos. Creo que eso es algo muy humano, que buscamos el mejorar en lo que Dios nos ha dado la posibilidad de hacer o de vivir, o la profesión que tengamos. Siempre buscamos superarnos y nadie quiere estar siendo insignificante en lo que hace. Todos buscamos que lo que hagamos marque la diferencia, que haga una diferencia en este mundo, en esta vida. Y como cristianos somos recordados que somos peregrinos y extranjeros que estamos solamente de paso. Nacemos, crecemos en esta vida, Dios nos permite formar una familia, algunos de nosotros, o tener nuestra familia inmediata. Y un día vamos a morir, y constantemente somos recordados de la fragilidad de la vida, con la situación en el mundo en que se vive, con enfermedades súbitamente que vienen a nuestra vida y nos debilitan. Pero es importante recordar que Dios tiene un plan para la vida de cada persona que deja a Dios trabajar en él o en ella. Dios no nos creó solamente para trabajar y que nuestra vida pase sin significado. Dios nos creó para que hagamos una diferencia. Dios no desperdicia nuestro pasado, nuestras malas decisiones, nuestros pecados. Dios tiene el poder de rescatar aún las cosas más dolorosas de nuestra vida y voltearlas en instrumentos que traen ayuda a otros que pasan por eso, o traer sanidad a otros a través de que Dios ya ha sanado nuestra vida en el pasado. Y Dios espera que nosotros aspiremos a hacer un impacto para su reino. Y el mensaje de hoy es cómo ser grande en el reino de Dios. Cómo ser grande sirviendo a Dios y sabiendo que un día estaremos con el Señor y que el Señor va a dar recompensas a aquellos que han sido fieles a Él. Y esta vida es nada comparado a la eternidad. Mucha gente hoy día encuentra su significado en la popularidad. Inclusive muchos de los jóvenes buscan tirar amistad a gente que ni conocen en Facebook. Qué peligroso, ¿no? Porque buscan que sus amigos vean que tienen 1000 amigos en Facebook, 2000 amigos en Facebook, que en realidad ni los conocen, ¿no? Pero la gente ve y se apantalla, ¿no? Es alguien verdaderamente popular. Y en la vida real los amigos siempre dicen que se cuentan con la mano. Los amigos, yo creo que si hacemos un recuento, rara vez, dudo mucho que en este salón haya una persona, o los que nos están viendo en otros países en Latinoamérica por el canal de YouTube, dudo que haya una sola persona que haya tenido más de 5 amigos, que puedes contar con la mano, que realmente son amigos que están ahí. Buscamos que reconozcan nuestro trabajo, vernos bien, estar bien. Las mujeres generalmente encuentran su significado en las relaciones interpersonales que tienen. Por eso cuando la relación matrimonial o con los hijos o la familia está mal en la mujer llora, ¿no? Y se deprime y entra en depresión y se siente un fracaso la mujer. Y el hombre, nosotros nos sentimos que encontramos nuestro valor en lo que hacemos. Si nos corren del trabajo, no tenemos trabajo, o el jefe nos dijo que no le gustaba lo que hacíamos, o truena nuestro negocio, nos sentimos nosotros que hemos fracasado como personas, porque ahí se encuentra apegado el sentido de valor que tenemos. Y es muy importante ser recordado siempre de que nuestro valor no depende de los logros humanos que tengamos, ni depende de cuando tú has luchado por una relación y te ha ido mal porque la otra persona no te valoró, aunque tú luchaste, aunque hiciste lo correcto, o la otra persona te está tratando mal, tú has buscado hacer la paz y no depende de ti. Es muy importante que no peguemos nuestro valor a un fracaso, sino que peguemos nuestro valor a Cristo Jesús, que es quien nos hizo, quien nos ama, y que al leer las Escrituras nos muestra que Él nunca nos dejará, nunca nos desamparará y siempre nos sustentará si de todo corazón le buscamos a Él. El valor de la vida, el ser grande en la vida no se encuentra en que nos reconozcan amistades, aunque eso nos hace sentir bien temporalmente.
pero no se encuentra ahí el valor ni lo que nos hace grandes. Hay un versículo donde Jesús nos recuerda qué es lo que nos hace grandes para Él, ante los ojos del que importa. ¿Qué nos hace grandes ante los ojos de Dios que a Él importa? Dice Mateo 5:19. Todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, porque Jesús había venido no a quitar o anular la ley, sino a ponerla en nuestro corazón. Que le obedezcamos a Dios porque lo amamos, no porque es un grupo de reglas que hay que cumplir, o una iglesia legalista que, como decíamos la vez pasada, que no puedes venir con pantalones si eres mujer. Claro, hay que vestirnos adecuadamente, no hay que ser piedra de tropiezo a los hombres, las mujeres, pero eso no tiene que ver con eso. Hay iglesias que son, por ejemplo, un código de leyes y reglas. Y Dios no es un conjunto de reglas, sino es una relación personal con Él que cambia nuestro corazón. Y Jesús dijo, no vine para negar la ley o anularla, sino para cumplirla en su máxima expresión, cambiar nuestro corazón. Y dice, por eso todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos de mi palabra, por pequeño que sea este mandamiento importante, y enseñe a otros a hacer lo mismo, o sea, a pasar por alto la ley de Dios, será considerado el más pequeño, el más insignificante en el reino de Dios, en el reino de los cielos. Pero el que los practique y los que enseñe a otros. ¿Alguna vez te has puesto a pensar que Dios puede usar tu vida para enseñar a otros? ¿Cuántos de nosotros hemos recomendado unos buenos tacos? Una buena taquería. ¿Cuántos de nosotros hemos recomendado un buen producto que compramos por ahí? Y si somos capaces de recomendar un producto tan insignificante que no va a cambiar la vida de nadie comer unos buenos tacos, cuando tenemos hambre sí nos ayuda, pero eso no hace la diferencia en tu vida. ¿Cuánto más algo que transforma los matrimonios, las vidas, las familias, que da esperanza a la gente y que nos da vida eterna en Jesucristo? Entonces dice la Biblia que el que los practique los mandamientos del Señor y los enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Cuando Jesús dice que todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, dígame cuáles son algunos mandamientos de Dios, a ver si los recuerdan. Vamos a ver, ¿cuál es un mandamiento que viene a tu mente? Que Dios nos dice que no hagamos o que hagamos. No robarás, no tomes lo que no es tuyo. ¿Qué más? Ama a tu prójimo. ¿Cuál otro? No codicies algo. ¿Por qué? Porque codicias y a veces terminas o robándolo o tomando decisiones apresuradas que no son buenas, elevándolo en tu corazón a la altura de Dios lo que codicias. ¿Qué más? Amar a Dios. El Señor dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma y tus fuerzas. Deuteronomio 6:4. ¿Qué más? ¿Cuál otro? No matarás. ¿Qué tal? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Sí? Entonces, la Biblia tiene principios y mandamientos que protegen nuestra vida y donde Dios nos dice que cualquiera que los pasa por alto, supongamos que yo robo y tomo lo que no es mío y le enseño a otra persona a transar y a quitarle a otros lo que no, a sacar cosas de la tienda escondidas y metértelas en la bolsa, o hay gente que ha hecho eso, tiene esa mala maña o ese pecado en su vida de tomar lo que no es suyo, y yo le enseño a otros. La Biblia dice que seré el más pequeño. Es interesante este verso porque nos pone a pensar que hay gente que está dentro del reino de Dios, que conoce a Cristo, pero que seguimos batallando con pecados en nuestra vida. Y lo grave es de que esos pecados a veces los podemos enseñar a otros. ¿Cuántos de nosotros somos padres? Qué responsabilidad tan grande, porque no tenemos siempre la mejor conducta delante de nuestros hijos. Pero si nosotros, por ejemplo, aprendemos a mentir y le enseñamos a nuestros hijos que está bien mentir, con nuestro ejemplo, ellos, ¿qué crees? Van a mentir también. Lo que ellos nos ven hacer, si ellos nos ven enojarnos y agarrar a golpes la puerta, por ejemplo, los hombres les quitamos el coraje pegándole algo, a veces, las mujeres llorando. El hombre rara vez, ¿verdad? Tiene un problema ahí. El hombre no, pero ¿cuántos hombres son famosos de dejarle un hoyo a la puerta por sacar su presión arterial y su enojo? Pero nuestro comportamiento con nuestros hijos, si somos papás, estamos enseñando. Y Dios nos dice de que se nos va a pedir cuentas del ejemplo que estamos siendo. Y cuánto más cuando influenciamos a alguien a hacer algo que no agrada a Dios. No vayas a la iglesia, ¿para qué vas? O a veces les decimos con nuestras palabras algo, ¿no? Como ve a la iglesia, hijo es importante, hija es importante que busques de Dios. Pero si nosotros no vamos
O vamos de vez en cuando, como dicen en México, cada muerte de obispo. No, ¿a qué cree que van a hacer caso? ¿A lo que les aconsejamos o a lo que nos ven hacer? Con nuestro ejemplo vamos a arrastrarlos a una vida en la que se van a desprender de Dios. Y lo triste es que cada siguiente generación, por ejemplo, los papás no iban a la iglesia el domingo, y el estudio bíblico del viernes y la oración, por ejemplo. Y yo no digo que la actividad en la iglesia es equitativo a una vida entregada a Dios, no siempre es así. Pero luego nosotros, la siguiente generación, vamos a la iglesia el domingo y el grupo de vida. Y la siguiente generación va solo el domingo y la otra ni siquiera, o a veces va, ¿no? Porque el ejemplo enseña. Ahora, los mandamientos de Dios son como guías y protecciones para nuestra vida, como cuando vas en la carretera y tienes los rieles. Los rieles te sirven para saber dónde está la carretera, dónde conducirte. Y la palabra de Dios también nos ayuda a saber cómo conducirnos. Cuando leemos la Biblia nos muestra que nuestro corazón es engañoso, que a veces nosotros deseamos cosas que no son la voluntad de Dios. Dice Dios que así como los cielos son más altos que la tierra, así los pensamientos de Dios son mucho más altos y superiores a los nuestros. Y a veces nos encaprichamos nosotros por tonterías aquí en la tierra, por cosas que ponemos nuestra esperanza y que no son el plan de Dios para nosotros, ni son el ideal de Dios que estemos pensando solo en eso. Y los mandamientos de Dios son una guía y una protección, donde te dicen, no te salgas porque allá no hay carretera. Mantente en el camino de Dios, en la carretera, que te ayuda a tener Cuando uno va en una carretera bien pavimentada, uno va con el carro que se desliza, muchísimas gracias, va con el carro que se desliza rápidamente, ¿no es cierto? Y cuando el carro va por una de esas de las carreteras de México, a cada rato tienes que cuidarte porque hay agujeros, hay hoyos, de repente caes y ¡pum!, se te poncha la llanta. Saben a lo que me refiero, ¿verdad? La ciudad donde yo crecí se llamaba Reynosa, gracias. Y decía, Reynosa la tierrosa te recibe con los baches abiertos. Y de verdad, puros hoyos, y los rellenaban y otra vez estaban fácilmente. Y así es la vida cuando estamos saliéndonos de la voluntad de Dios, llena de baches, llena de peligros, y cuando tú te sales de la carretera pavimentada, cállate, está peor, una terraceral que se llena, piedras que te salpican. Y cuando uno se sale de los rieles de Dios y empieza a vivir la vida a su manera, sin Dios, estás a expensas de que te venga una pedrada contra el cristal, te lo quiebre, de accidentarte, de poncharte la llanta. No hay necesidad. El que dice, yo no necesito los mandamientos de Dios, yo puedo vivir a mi manera. Dios dice que Él quiere, por ejemplo, la integridad sexual mía, de mis hijos, enseñarles de eso, cuidarles. ¿Cuántas 38 enfermedades que hay? Algunas que son para toda la vida, arruinan su vida. Si Dios quiere eso, voy a enseñar a mis hijos, voy a cuidar mi vida, aunque luche, aunque batalle con eso. Y cuando uno dice, no, yo voy a vivir la vida a mi manera, tengo ganas de pecar, generalmente eso sucede. Terminamos estampándonos contra las leyes que Dios puso por nuestro pecado, cosechando las consecuencias, y es doloroso. El pecado es doloroso. Yo creo que todos lo hemos sufrido en algún momento. ¿No ha habido alguna ocasión que tú te saliste de la voluntad de Dios y dijiste, a ver qué, pues voy a probar, o tengo ganas de pecar, o me siento deprimido, o ahorita las cosas de Dios no quiero saber de eso? Y uno toma decisiones tan tontas que después traen mucho dolor a nuestra vida. Y por eso Jesús dice de que el que conozca sus mandamientos y los pase por alto y enseñe a otros también a pecar, será insignificante en el reino de Dios. Vivió su vida sin entregarse al autor de nuestra vida, que es Dios. Mira, en Mateo 5:19 dice, si no hacen caso al más insignificante mandamiento y les enseñan a los demás a hacer lo mismo, serán llamados los más insignificantes en el reino de los cielos. ¿Qué tanto, déjame te hago una pregunta, qué tanto te afecta a ti el ejemplo de otros cristianos? ¿Te afecta o no te afecta? Imagínate en la escuela, no sé, Denis, o con jóvenes que hay, a veces cuando tú has oído jóvenes a tu alrededor que han probado droga, ¿o no? ¿Verdad? Eso es algo tan común tristemente en nuestro tiempo. Si un joven, nuestros hijos, nadie prueba droga, les enseñamos que las drogas realmente destruyen la vida de las personas, te esclavizan, te llevan a cometer tonterías,
y les explicamos la fortaleza de la adicción, cómo destruye sus vidas, y nadie a su alrededor hace eso, es mucho más fácil que esos hijos se mantengan firmes. Pero ¿qué pasa si el primo empieza a tomar drogas y te dice, oye, no, está bien, se siente chido, dice, ¿no? Se siente bien, pruébalo, no te pasa nada, es nada más entre amigos. Y luego de repente el hermano llega y otro hermano llega y dice, oye, ya lo probé y no te pasa nada, pruébalo. Y luego de repente otra persona que es tu vecino, lo ves en la esquinita con amigos tomando droga. ¿Tú crees que no es mucho más fácil, se incrementa exponencialmente las posibilidades de que esa persona termine tomando drogas? Y nosotros estamos bombardeados por el pecado. Por ejemplo, dormir con la novia o con el novio es algo tan común en nuestros tiempos, es algo tan común que uno escucha, lo ves en las películas. No sé, el agente 007, ¿no? El agente que es buenísimo con las pistolas y con la acción, conoce a la muchacha súper bonita y apenas la conoce ya le planta un beso, ¿no? Y están huyendo de los malos, se quedan en un hotel y pasan la noche juntos en su primera noche que se conocieron. Y lo ves en las series de televisión, en las películas, y toda la gente a veces, no, que yo hice esto, yo hice el otro, y lo empiezan a oír y es tan fácil que nos influencie y que influencie a nuestros hijos a decir, bueno, ¿qué hay de malo? Si amas a la persona, si te gusta, ella quiere, yo quiero, pues ¿qué hay de malo? Y no saben en la que se meten, ¿no? Que sale embarazada la muchacha, traes un hijo al mundo de un matrimonio que no va a ser matrimonio porque nada más estaban divirtiéndose. Enfermedades, 38 enfermedades que hay, no está respetando a la persona. Por algo Dios pone sus leyes. Y cuando nosotros pasamos por sobre las leyes de Dios, influenciamos a otros. Si otros empiezan a ver nuestra conducta, otros lo hacen. El pecado a veces es como las palomitas, les he dicho, ¿no? Cuando empiezas con una olla de palomitas, primero se oye y cada vez explotan más y más y más y más. Y así pasa con el pecado. Y mira lo que nos dice la Biblia, lo que dijo Jesús. Nuestro ejemplo pesa mucho. En Lucas 17:1 Jesús dijo a sus discípulos, es inevitable que vengan, ¿qué? Tropiezos, pero ay de aquel por quien vienen. ¿Alguna vez te has tropezado? Qué vergüenza se siente, sobre todo si otros te ven. ¿Alguna vez has ido en una banqueta que tiene levantado una parte más de así, y con esa te enganchas el pie y... ¿verdad? Le das demasiada actuación esto. Sí se escucha todavía, ¿verdad, hermano? Que te tropiezas y realmente te tambaleas, te quieres caer, o te vas al piso por un tropiezo. Hay gente que por un mal ejemplo se va al piso. Hay gente, por ejemplo, que batalla con el alcoholismo, que en el pasado cayó en las manos del alcoholismo y que a raíz de eso, con que te vean en Año Nuevo, Navidad, dicen, no, es que nosotros no tomamos, pero Navidad, Año Nuevo, abrimos una botella, etcétera. Con que te vean a ti haciendo eso, se van de ahí a la cantina y terminan borrachos. Terminan otra vez cayendo en donde Dios los había sacado, por un mal ejemplo. Entonces Jesús nos dijo que va a haber tropiezos, que va a haber gente que nos es tropiezo. Inclusive si alguien te trata mal en la iglesia y estás empezando a buscar de Dios, mucha gente dice, no, yo ya no quiero saber de las cosas de Dios, o no quiero volver a la iglesia porque esa persona me trató mal. Entonces Jesús dice, cualquiera que rompa uno de los mandamientos míos y enseñe a otros a hacer lo mismo, va a ser el más insignificante. Dios quiere que nos guardemos de los tropiezos. Miren, 1 Corintios 8:1, Pablo le escribe a una iglesia donde se practicaba el sacrificio a dioses paganos de la fertilidad. Mataban un toro, por ejemplo, y asaban la carne. Y pues, ¿qué hay de malo en comer carne asada? Nada, la carne asada es rica, ¿no? Pero ese toro había sido sacrificado a un dios que conllevaba una mentalidad de paganismo, de practicar de esas ceremonias, de no reconocer que había un solo Dios verdadero, de practicar inmoralidad en esa religión pagana de la fertilidad. Y al venir a Cristo, muchos cristianos dijeron, ya no me vuelvo a parar en el templo de Apolos, porque si alguien me ve, va a creer que puede seguir a Jesús y seguir participando de esta inmoralidad o de esta cultura pagana. Y no, Cristo nos hizo libres de eso para vivir vidas diferentes, no esclavizadas al pecado. Entonces, si me ayudas, hermano, a ponerlo, por favor. Gracias. Entonces, cuando Dios nos recuerda eso, le está diciendo, léanlo conmigo, 1 Corintios 8:1, dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento
El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Ahí lo que estaba diciendo Pablo era esto. Muchos decían, pero es que el dios Apolos no es ni siquiera un dios. ¿Qué hay de malo? Y en nuestra vida nosotros podemos tener consideraciones así en nuestro tiempo. Por ejemplo, tomar. Los cristianos en Alemania toman cerveza y no lo ven como malo en esa cultura. Nosotros como cristianos hispanos venimos de una cultura donde muchos a Dios les rescató de estar tomando cada fin de semana, mal hablados. Y la cerveza y sobre todo el baile, por ejemplo, con secular, va de la mano muchas veces de un ambiente que era un ambiente que no era sano, que era un ambiente donde se practicaba el pecado. Y muchos por eso tienen miedo, dicen, no voy a la iglesia porque ahí te prohíben bailar y a mí me encanta bailar. Y en realidad nadie prohíbe nada, pero Dios en su palabra sí nos da principios de cómo vivir una vida recta ante Dios. Y dice, todo lo puro, todo lo honesto, todo lo recto, si hay virtud alguna, enfoca tu vida en esas cosas. Entonces tú puedes bailar sanamente, hay bailes flamenco, folclórico, la Guelaguetza en Oaxaca, ¿alguna vez han visto? Que Dios nos dio el ritmo de nuestros pies, y uno ve algunos bailes que son impresionantes, o el ballet, por ejemplo. Y el baile es una actitud humana de celebrar, de brincar, pero muchas veces en las fiestas en la que acostumbrábamos antes de conocer a Cristo, era generalmente de que ven, te invito a bailar, y entre te invito a bailar te gustaba la muchacha o la esposa de otra persona, y es un ambiente lleno de pecado alrededor de él. Y si nuestros hijos te dicen, no, pues están bailando sanamente, y tus hijos dicen, no, pero mis papás bailan, al rato los invitan a una fiesta los jóvenes de su edad. Yo he conocido una muchacha que fue a una fiesta así de Año Nuevo y abusaron de ella. Fue algo terrible que trajo mucho dolor a la familia. Y yo estaba pensando cuando me enteré de eso hace unos años atrás, dije, qué importante es a nuestros hijos enseñarles valores que agraden a Dios y que se aparten de conductas que no son buenas y de ambientes que no son buenos. O por ejemplo, tomar. La Biblia nos dice que no nos embriaguemos con vino, con alcohol, porque no hay disolución. Que el que toma alcohol es como el que está en un barco todo mareado y dice, me golpearon y cuando me levante lo voy a volver a hacer. Esclaviza. Y como cristianos llega un punto donde tú dices, yo no quiero ser piedra de tropiezo a nadie. Imagínate tú como pastor, ¿qué harías si me vieras yendo a un lugar de mariscos, pedir un pescado con limón y pedir una cerveza? Y que yo estoy tomando una cerveza como pastor. ¿Qué impresión te daría yo a ti? ¿Qué impresión te daría? El pastor sí le entra, ¿no? Sí le gusta, dice una cosa ahí arriba, pero abajo es otra. Pues si el pastor lo hizo, mamá, ¿qué tiene de malo? Yo me voy al party con mis amigos y me voy a echar los shots. ¿Por qué? Porque el ejemplo arrastra. Podemos ser una piedra de tropiezo con nuestra conducta. Si no me ves bien a mí tomando una cerveza, tampoco lo hagas tú. Y si tú batallas con eso y te gustan las margaritas o no, por ejemplo, la piña colada, pídala sin alcohol. Sin alcohol, mezclas, yo he hecho eso, piña y crema de coco o algo así, ¿no? Aprende a marcar una diferencia y sea un ejemplo para tus hijos. Porque aquí la Biblia dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. El conocimiento es que a mí nadie me va a venir a enseñar. Yo así lo hago, y si allá en la iglesia son anticuados y salen con esas cosas, es su problema. Yo tengo conocimiento de que yo no tomo, de que yo no me emborracho. A mí nadie me va a prohibir nada. El conocimiento envanece, pero el amor cuidas de no ser tropiezo a alguien más y edificas a los demás, y tu vida empieza a ser consistente en lo que decimos creer en el corazón y en agradar a Dios y en la conducta externa que sostenemos, el ejemplo que ven los demás. En 1 Corintios 13 dice la Biblia que si no tenemos amor nada somos, aunque tengamos conocimiento. Y por eso Jesús decía, cualquiera que sabiendo los mandamientos los pase por alto y enseñe a otros con su conducta, o eres una piedra de tropiezo a que otros caigan, dice Jesús que serás insignificante en el reino de los cielos. Y dice Jesús, ay de aquel por quien vienen los tropiezos. La Biblia dice que va a haber tropiezos. Asegúrate que tú y yo no somos el tropiezo a alguien más, que por lo que salió de nuestra boca, por lo que nos vieron hacer, ellos caen en algo y peor. Porque a lo mejor tú pensabas que pues yo lo estoy haciendo sanamente, pero otros terminan mal. Y eso dice Jesús, ese es nuestro pasaje bíblico que estamos viendo. Y más adelante Jesús continúa diciendo, fíjate lo que dice, todo me es lícito, o sea, yo puedo comer la carne sacrificada a los ídolos, ese es el tema que está hablando el apóstol Pablo. Ya cambiamos las pilas y sigue esto dando problemas. Ok, todo me es lícito, pero no todo
conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Aprendamos a vivir una vida que tus palabras y tu conducta edifica a los demás y no es un tropiezo a que alguien te vea y se va a pecar o sea desilusionado de la vida cristiana por tu mala conducta. Termina diciendo el apóstol Pablo, que habló a los Corintios del capítulo 8 al 10 de lo sacrificado a los ídolos, y Pablo les exhorta, mantengan una vida recta ante Dios, no sean tropiezo a nadie, y dice en conclusión, háganlo todo lo que hagan, y dice todo lo que coman y beben. Si vas al restaurante y quieres un refresco, pide un refresco. Si te invitan a una fiesta, pregúntate, ¿en esa fiesta voy a tener chance de ser luz o voy a terminar arrastrado por ese pecado? ¿Hasta qué punto me debo quedar en una boda? Generalmente mi esposa y yo comemos, si nos invitan a una boda y cuando empieza el tan, nos vamos. Comemos, felicitamos, le damos un abrazo a las personas y cuando empieza el ambiente, que sabemos que no es un ambiente que no agrada a Dios, nos vamos para no ser piedra de tropiezo a nadie. Vimos al pastor en esta boda y bien que estaba ahí. No, porque no queremos ser tropiezo a nadie en nuestra conducta, ni queremos tampoco exponer a nuestros hijos a eso. Háganlo todo, ¿para qué? Para que Dios sea glorificado, para que Él con nuestra conducta sea exaltado. No hagan tropezar a nadie, ni a quién, ni a la iglesia de Dios. Y si Dios te habló hoy, piénsalo, medítalo, reflexiónalo. Hay una razón por la cual te estoy compartiendo esto. No es nada más son reglamentos o legalismos, pero es parte del mensaje donde Jesús dice que cualquiera que pasa por alto sus mandamientos y así con su ejemplo o con su vida enseña a otros, será insignificante en el reino de Dios. Entonces, hay una segunda parte de nuestro pasaje que dice, pero el que obedece las leyes de Dios y las enseña será llamado, ¿qué? Grande en el reino de los cielos. ¿Cuántos de nosotros queremos vivir una vida de significado? Que nuestra vida sea fiel a Dios. Yo quiero vivir una vida donde cumplo el propósito de Dios para mi vida. No porque yo quiero ser grande en el reino de Dios, sino porque yo no quiero fallarle al llamado que Dios me dio en su gracia, inmerecidamente, de ser un pastor y de servirle a Dios. Yo por mucho tiempo yo no quería ser pastor. Yo quería enseñar la Biblia y hablarle a los demás de Jesucristo. Yo era abogado, tenía mi ocupación como cada uno de ustedes la tienen. Pero yo tenía el anhelo de que otros conocieran de Cristo, porque Dios de verdad, yo veía la diferencia que Él hacía en mi vida y en la vida de los demás. Y ese amor de buscar a Dios me llevó a empezar a compartir con otros lo que Dios hacía. Y me empezó a gustar lo que Dios hacía y empecé a sentir que Dios me estaba llamando y tomé una decisión de seguirle y de servirle. Y yo quiero servir a Dios para cumplir el propósito por el cual me llamó. Jesús, al final de sus días, en Juan 17, dice, Padre, he acabado la obra que me diste que hiciera. ¿Cuántos de nosotros puedes decir que estás cumpliendo la obra de Dios en tu vida? ¿Qué Dios te ha dado? ¿Qué obra te ha dado Dios? Ser una mujer, ser un hombre que vive para Dios, que crece en conocerle a Él y que tu vida impacta a otros para que otros tengan sed de Dios y hambre de Dios y le conozcan también. Y que conozca su palabra y le enseñes a otros. Y la Biblia dice que si haces eso, serás llamado grande en el reino de los cielos. Entonces, ¿cómo podemos ser grandes en la eternidad? Porque esta vida es nada comparado a millones de años en la eternidad. ¿Cómo podemos ser grandes? Mira, lo que te hace grande ante Dios no es saber. Si sabes mucho y no vives, eres pequeño, que es precisamente lo contrario de lo que se sienten que son los que creen ser grandes. Porque delante de Dios no son, dice la Biblia, los justos, los oidores de la ley de Dios, de sus mandamientos, sino son justos delante de Dios. ¿Quiénes? Los que las hacen. Tú puedes saber mucho de la Biblia inclusive, o de otras cosas, pero si en tu vida y en mi vida no tenemos amor, de nada nos sirve. Dice la Biblia que somos como un metal que suena. Si sabemos mucho y me la paso criticando a los demás, súper pesimista, que nadie me llega a la altura, que todos no sirven para nada, que siempre le hay un defecto a los demás que criticar, ¿puede en mí vivir el amor de Dios? ¿Puedo realmente ser una persona que estoy siguiendo a Jesús? No, sé, pero ese conocimiento me ha llevado a la vanidad, a que yo sé más que tú, ¿no? Pero no, de nada me sirve, el conocimiento envanece. Pero el amor de Dios me va a llevar a edificar a los demás, a que mi vida dé un sabio consejo a quien lo necesita a mi alrededor.
a que mi vida ayude al que lo necesita a mi alrededor cuando está en mi poder ayudarlo. El amor edifica, el conocimiento solamente te envanece solito. Entonces lo que te hace grande no es saber. En Santiago 1:22, Santiago nos recuerda que la fe en Cristo, sin una vida que obra y que muestra amor, es muerta, es inexistente. Y por eso dice, sean hacedores de la palabra de Dios y no solamente oidores engañándose a sí mismos. ¿Qué tanto de lo que tú escuchas, de lo que leíste? Yo no sé cuántos de ustedes leyeron su Biblia esta semana, espero que todos. ¿Cuántos de nosotros, en lo que leemos en la Biblia, nos lleva a reflexionar sobre cómo vivir mejor una vida que agrada a Dios? Y la Biblia nos dice que debemos ser hacedores, gente que ponemos en práctica los principios de Dios, y no solamente eso, sino que los enseñamos a otros alrededor nuestro. Saber, sin embargo, aunque no nos hace grandes, es necesario saber para hacer. ¿Cómo vas a poder tú ser un buen cristiano si no conoces la voluntad de Dios, de Cristo, para seguirlo en tu vida? Es imposible ser un buen cristiano si tú no conoces la Biblia y no agarras sabiduría de saber qué revela Dios de sí mismo. No puedes. Si ciertamente saber de nada te sirve, hay gente, los que más conocían de la Biblia en la época de Jesús eran los fariseos y lo crucificaron. Y hay iglesias también donde hay gente, diáconos y gente que sirve, que saben mucho de la Biblia y tienen un orgullo enorme y una falta de amor tremenda que deja mucho que desear. Ese es el que tenemos que tener cuidado con eso, pero también es imposible mostrar en su magnitud total el amor de Dios y vivir vidas agradables a Dios si no conocemos su palabra. Mira, en la Biblia hay un pasaje que me encanta. Ese pasaje ya lo había visto varias veces en Esdras 7:10. En el tiempo de Israel, el pueblo se apartó de Dios desobedeciéndolo en muchas cosas. Y llegó una nación muy poderosa que se llamaba Babilonia, como decir ahora Rusia, por ejemplo, un imperio militar, Rusia, con muchos soldados y misiles. Y ese imperio político llegó y conquistó Israel, porque Israel se había apartado de Dios y Dios dejó que fueran conquistados. Y había un joven que tenía un corazón para Dios que se llamaba Esdras. Y Esdras, dice la Biblia en Esdras 7:10, que había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor. O sea, Esdras se puso a pensar, a ver, todo lo que estamos sufriendo ahorita en nuestra vida es consecuencia que no teníamos a Dios en nosotros, que nos apartamos de Dios y estamos cosechando estas consecuencias. ¿Qué significa? Que si aprendemos a obedecer a Dios va a haber bendición para nuestra vida y para el pueblo y para nuestros hijos. Es importante saber quién es Dios, lo que Él reveló, para que le obedezcamos. Entonces Esdras dedicó su corazón para estudiar ¿qué? La ley del Señor. Tú puedes hacer lo mismo. ¿Qué necesitas hacer para estudiar la ley del Señor? Aparta un tiempo y un lugar. Ya sea inclusive en tu iPad puede ser, en tu celular. Puedes cada mañana, yo leo la Biblia en mi computadora la mayoría de las veces porque ya la letra de la Biblia se me hace chiquita para mis ojos y la computadora la agrando. Cualquiera que sea tu método, encuentra un método y un sistema donde abras la Biblia y puedas estudiar la ley del Señor y conocer quién es Dios y conocer su carácter. Y porque si no, no vas a poder obedecerlo. A veces los cristianos en las iglesias están viviendo vidas muy lejos de la voluntad de Dios porque no están llenos de Dios, porque no están aprendiendo a pensar como Dios, porque no están sintonizando su mente con la sintonía de Dios. Es como un radio, ¿no? El radio, tú le mueves y cambia, agarra las diferentes ondas en el aire, AM, FM, según donde sea, y según la estación que busques es la que encuentras. Puedes encontrar country, puedes encontrar heavy metal, puedes encontrar cumbias, la que buena, y no sé, puedes encontrar, pero si pones la radio cristiana, tienes que encontrar la radio cristiana y sintonizarte para poder escuchar los mensajes y las canciones cristianas. Y lo mismo pasa con nuestra vida. Tú y yo tenemos el control de nuestra vida y decidimos a quién darle cabida en nuestro corazón para escuchar. ¿Qué estación estás sintonizando en tu mente, en tu corazón? ¿Estás sintonizando solamente, no sé, cosas que están llenando tu mente de amor al dinero, de adulterio, de las novelas, de que María Josefina quiere dejar a Juan Marcos y cosas que no son edificantes? ¿O estamos sintonizando nuestra vida con Dios y decir, ok, Dios, ¿quién eres tú?
¿Cuál es tu ideal para mi vida? ¿Cómo puedo ser yo un buen esposo? ¿Cómo puedo ser una persona que te agrada en mi forma de vivir y que encuentro paz y propósito en ti? Sintoniza tu vida con Dios. ¿Cómo haces eso? La fe, dice la Biblia, viene por oír. Y el oír viene por oír la palabra de Dios, por dedicar tiempo a Dios. Y Esdras hizo eso. Ahora, una vez que Esdras dedicó su corazón para conocer la ley de Dios, ¿qué hizo? Dedicó su corazón para practicarla, para ponerla en práctica, para que en nuestra vida haya frutos de que estamos siendo llenos de Dios, lo estamos obedeciendo, y para enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. Ahora, siempre que tú y yo guiemos nuestra vida por los mandamientos de Dios, va a haber bendición. Mira lo que pasó con Esdras, mira lo que dice la Biblia. Este Esdras subió de Babilonia y era experto en la ley de Moisés, que el Señor Dios de Israel había dado. Y el rey le concedió todo lo que pedía, porque la mano del Señor su Dios estaba sobre él. ¿Qué hizo Dios con Esdras? Le dio gracia y favor ante nada menos que los ojos del rey. Déjame decirte que cuando tú y yo agradamos a Dios, nuestra conducta va a cambiar. Dios va a poner en nosotros amabilidad y amor hacia la gente. ¿Tú qué prefieres? ¿Estar con una persona que se la pasa quejando de todo, enojada con medio mundo, criticando todo? ¿O prefieres una persona que te sonríe y te dice hola, ¿cómo estás? Que es amable y se interesa por tu vida, por escucharte. Cuando tú encuentras una persona que se interesa en ti, que es amable, que te sonríe, te cae bien y dices, esa persona no me cae súper bien. Y Dios te da gracia con tus jefes, Dios te da gracia con tus maestros en la escuela si eres joven, Dios te da gracia, no, la gracia nos lo damos nosotros, no por comer tanto. No, Dios nos da gracia con la gente que nos rodea, porque Dios cambia nuestro corazón. Y eso hizo Dios con Esdras. Hasta el Salmo 119 dice, Señor, me has hecho más sabio que mis maestros, porque guardo tu palabra. Tú puedes saber más que mucha gente de tal manera que cambia tu vida, porque la Biblia te beneficia. Y eso pasó con Esdras. Hay un pasaje que me gusta mucho. Algunos han escuchado hablar de Proverbios capítulo 3. Es un consejo de un padre a su hijo. ¿Cuántos de ustedes son papás? Levanta la mano si eres papás. O mamá, claro. Bueno, eso es algo que podemos enseñar a nuestros hijos. Y hasta nuestros hijos estaban memorizando en nuestra iglesia este texto. Dice, hijo mío, no te olvides de mi ley. No te olvides de mi palabra, de mi guía para tu vida. ¿Cuántos de nosotros fácilmente a veces se nos olvida? La relación con Dios es como la relación con toda persona. Hay momentos fuertes porque invertimos tiempo en la relación y conocemos a Dios, y hay momentos donde nos alejamos de Dios y nuestra relación se enfría. A veces Dios ha hecho cosas maravillosas por nosotros. Es más, yo estoy seguro que todos los que estamos aquí hoy es porque Dios ha hecho algo por nosotros en el pasado. El Señor nos contestó una oración, llenó nuestro corazón, llenó nuestra necesidad y estamos agradecidos. Sabemos que Él es real y bueno. Pero a veces hay momentos que se nos olvida lo que Dios ha hecho. Por eso Dios siempre le recordaba a través de los profetas, hey, recuerda que yo soy tu Dios, que te saqué de Egipto, que te rescaté de donde estabas. No te olvides. Y dice, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. No tu conducta externa nada más, sino obedezcamos a Dios con nuestro corazón, con el centro de donde decidimos las decisiones importantes de nuestra vida, nos vea la gente o no nos vea. Que tu corazón guarda mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Cada día en Estados Unidos y en el mundo hay gente muerta por desobedecer a Dios. Tan fácil. Se van, se pasan de copas, se suben al carro borrachos, se estrellan. Hace como 3 años murieron unos jóvenes aquí, creo que en la 405. 3 jóvenes muertos. ¿Por qué? Por tomar borrachos. Manejar borrachos. Eso pasa con el segundo servicio y esto no más cansado. Por manejar borrachos se mataron, cortaron su vida por no seguir la ley del Señor. ¿Cuántas dolores innecesarios de que la Biblia dice no te unas en yugo desigual? Y alguien va y dice, no, pues es que me gusta, y se casan y luego la persona, el compañero, la compañera no sigue a Dios, no sirve a Dios y al rato le pone el cuerno y al rato los hijos se quieren quedar en la casa y no seguir a Dios porque el papá o la mamá tampoco quieren y trae
dolor innecesario en la familia. Por eso es largura de días, años de vida y paz te aumentarán. ¿Cuánta falta de paz nos hemos quitado en nuestro corazón por el pecado? El pecado te roba la paz y te destruye. Dice, nunca se aparten de ti la misericordia, el ser compasivo y la verdad de Dios. Átalas a tu cuello, o sea, tenlas cercana a ti. Escríbelas en la tabla de tu corazón. ¿Y qué dice? Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y ante los ojos de los hombres. Si tú tienes un negocio y quieres que en tu negocio te vaya bien, sea jardinería, sea limpieza, sea construcción, si tú dedicas tiempo a Dios, porque a veces decimos, es que no tengo tiempo para Dios, perdón, no tengo tiempo para buscar de Él porque estoy muy ocupado con mi trabajo. Si tú te llenas de la palabra de Dios, eso se va a ver reflejado en tu trato con los demás. Vas a ser una persona íntegra en tu negocio. Vas a dar precios justos, y justo no significa que sea barato. Si das un buen servicio puede ser un buen precio, pero vas a hacer tu trabajo bien hecho. Y vas a tratar a los clientes con amabilidad. Y cuando alguien tiene una queja, lo vas a escuchar. Y la gente va a recomendar tu trabajo con otros y te va a ir bien porque estás caminando con Dios. Si te alejas de Dios, no te va a ir bien si te llenas de amargura, si te llenas de falta de amor, de falta de enojo. Y eso pasó con Esdras. Y Jesús nos recuerda en el verso que estamos viendo que la forma de ser grande en el reino de Dios es obedeciendo su palabra, sus mandatos, y enseñarles a otros a hacer lo mismo. No debemos enseñarles a otros a pecar, sí debemos enseñarles a seguir al Señor y obedecerle. ¿Qué tenemos que hacer para ser grandes? Conoce primero sus mandamientos para que los puedas practicar. Mira, como pastor también tengo mi grupo de vida. Y mi grupo de vida, el grupo de estudio bíblico en el que estoy cada semana, son los miércoles. Y en ese grupo de vida de los miércoles estamos viendo ahorita en las casas Filipenses 2, 14 al 15. Y esta semana me memoricé un versículo de la Biblia. Yo también necesito crecer en memorizar la Biblia y yo te animo a que hagas lo mismo. El versículo que aprendimos esta semana es hagan todo sin murmuraciones ni contiendas, para que sean irreprensibles y sencillos hijos de Dios, en medio de una generación torcida y perversa en la cual resplandecen como luminares en el mundo. Me acabo de aprender ese versículo bíblico. Y es un versículo que tiene tanta verdad. Me dice que en mi vida haga las cosas sin estar murmurando, sin estar peleando con la gente alrededor mío, y que debo hacer eso para vivir una vida que no tengan que reprenderme por mi conducta, y que sea una vida sencilla, una persona fácil con la cual trabajar, no una persona complicada que se tienen que ir con cuidado conmigo en mi trabajo, en mi casa, ¿no? Y que debo brillar para Jesús en mi vida, en medio de una generación donde mucha gente está comportándose mal y haciendo las cosas incorrectas. Eso dice el versículo. Entonces lo memoricé porque quise llenarme de la palabra de Dios. Ahora, ¿qué versículo estás memorizando tú en tu vida ahora? Si no estás memorizando un versículo, te reto a que agarres la Biblia esta semana y empieces un tiempo devocional con Dios. Por ejemplo, me encantan las cartas de Pablo. Y agarro Efesios, o también Pedro, me encanta. Agarro Primera de Pedro, por ejemplo, capítulo 1, y lo leo. Primera de Pedro, capítulo 1, lo leo el lunes, por decir. Y antes en mi Biblia la tenía toda rayada y subrayada, ahora no puedo porque lo uso en la computadora, pero si tú tienes una Biblia físicamente, si hay un texto que capta tu atención, márcalo. Si ese texto habló Dios a tu corazón, márcalo y reflexiónalo. ¿Qué dice la Biblia? Bienaventurado el hombre que en su ley medita de día y de noche. Será como una persona plantada junto a corrientes de agua, que es un fruto, un árbol fuerte que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Cuántos de nosotros queremos prosperar? Bueno, la clave está en que medites en su ley y la apropies a tu vida. Lee Primera de Pedro 1, el siguiente martes lee Primera de Pedro 2, el miércoles el capítulo 3, el jueves el capítulo 4, el viernes el capítulo 5. Ya esta semana vas a haber leído todo Primera de Pedro. Ahora, ¿para qué sirve eso? Porque vas a conocer quién es Dios. Dice la Biblia que deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual para que por ella crezcamos.
Y dice la Biblia que la fe en nosotros crece, nuestra confianza en Dios crece, en saber que Dios está en control del mundo, de nuestra vida, de nuestras necesidades. Yo sé que ahorita mismo estamos pasando necesidades cada uno de nosotros, económicas, relacionales, de diferentes circunstancias. Y es cuando más difícil a veces es confiar en Dios, porque estamos pasando esa crisis, pero es cuando más necesitamos confiar en Dios, a pesar de que estamos luchando con desconfianza y con cosas que no sabemos cómo le vamos a hacer. Y cuando uno lee Primera de Pedro 5, dice que echemos toda nuestra ansiedad sobre el Señor. La ansiedad es cuando algo te roba la paz y dices, híjoles, ¿cómo le voy a hacer que no tengo la idea de cómo voy a salir de esta? ¿Cómo voy a pagar esta cuenta? ¿Cómo vamos a sobrevivir? ¿Cómo voy a lidiar con mi enfermedad? ¿Cómo voy a sacar adelante mi matrimonio después de lo que me dijo el esposo o la esposa? Y uno está hundido en eso y tiene ansiedad, te roba la paz, ese temor. Y dice la Biblia que echemos toda la ansiedad sobre Jesús, porque Él que tiene cuidado, echen toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y dice, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios. Humillarte es que reconoces que no puedes, que necesitas depender de Él, ¿no? Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. O sea, a lo mejor no es tu tiempo, es el tiempo de Él. Entonces, cuando yo leo eso y pasé la semana leyendo un capítulo por semana, subrayando, hubo varios versículos que tocaron mi corazón, llego a ese versículo y digo, gracias Señor, porque era justo lo que necesitaba escuchar esta semana. Necesito confiar en ti, agarrarme de tu mano, descansar en ti y Señor, yo me humillo ante ti, no sé cómo hacerle. Dame la sabiduría para salir adelante de esta situación que estoy enfrentando. Y entonces el Señor me ayuda y me da paz a mi corazón. Y al rato me encuentro a una amiga que está pasando por un problemón en su familia. Y en ese momento me acuerdo y le digo, oye, ¿qué crees? Justo esta semana estaba leyendo Primera de Pedro capítulo 5 y hay un pasaje que me encantó que te quiero compartir. Dice la Biblia que nos humillemos ante la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte cuando fuere tiempo y que echemos todas nuestras preocupaciones y ansiedades sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Y te lo quería compartir. Eso es precisamente la práctica de lo que Jesús nos está diciendo en Mateo capítulo 5, versículo 19. Dice, cualquiera que sabiendo mis mandamientos los infringe y así es un mal ejemplo a otros a pecar, será llamado insignificante y muy pequeño en el reino de Dios. Pero cualquiera que siguiendo mis mandamientos y mi palabra los hace y los enseña a otros, será llamado grande en el reino de Dios. Y yo les exhorto y les animo a que decidas que tu vida haga una diferencia y cuente, y que tú y yo seamos grandes en el reino de Dios, porque estamos hablando la palabra de un Dios grande y maravilloso que nos ha amado, que nos ha salvado, que nos ha perdonado, a pesar de todo lo testarudo que somos y los difíciles que somos y pecadores que somos. Agárrate de su mano. Entonces conoce su palabra, lee, estúdiala, ve los domingos, vea los estudios bíblicos que haya. No solamente conócela, practícala, memoriza la palabra, reflexiona en la palabra y aplica la palabra en tu vida. Corrige lo deficiente. Endereza lo que no está bien en tu vida y en mi vida. Es algo que nos lleva toda la vida a luchar en la santificación, el seguir a Cristo. Enséñalos. Y ten en cuenta que nadie comienza siendo un maestro. Yo no sabía que yo iba a estar predicando. Yo nada más amaba a Dios y quería conocer más de la Biblia. Y yo quería saber por qué había tantas mentiras y falsas doctrinas. Y preguntaba y me iba a la Biblia a buscar respuestas. Cuando mi esposa y yo nos casamos, empezamos a estudiar el tema de los matrimonios porque queríamos que nos fuera bien a nosotros. Nunca empezamos a estudiar el tema por decir, queremos ser consejeros y conferencistas matrimoniales. No, queríamos tener un matrimonio sano nosotros, porque leímos que 1 de cada 2 matrimonios terminaba en divorcio y que de los que están juntos solo la mitad dicen ser felices. Entonces empezamos a estudiar y a leer libros como los 5 lenguajes del amor, aprender a saber cómo comunicar el amor en el lenguaje de mi esposa o mi esposa hacia mí, las necesidades del hombre y de la mujer, cuáles tienden a ser. Empezamos a leer, tomamos clases y todo eso
que nos empezó a ayudar a nosotros, lo empezamos a compartir con parejas que se iban a casar o parejas que estaban casadas pasando por situaciones difíciles, y Dios empezó a usar eso que nos habíamos equipados con otras personas. Eso te lo cuento a ti, porque quizá tú dices, pastor, yo nunca voy a ser una maestra, o yo nunca voy a ser un maestro, o yo nunca voy a ser un líder de un grupo guiando a matrimonios o a parejas en mi casa o en la casa de otra persona. Y yo te digo, tú no sabes si vas a hacer o no, eso déjaselo a Dios. Yo lo único que te animo es que ames al Señor, te llenes de su palabra, y yo te aseguro que cuando te llenes de su palabra, algo vas a tener que compartirle a tanta gente a nuestro alrededor que anda vacía sin Dios, que anda necesitada de Dios, y al ser equipado vas a enseñarlo a otros, y va a pasar lo que dice la Biblia, ser grande en el reino de Dios. Si tú y yo conocemos a Cristo, tenemos una responsabilidad, no solo de vivir sus mandamientos y aplicarlos, sino también de enseñarlos a otro. Dice Colosenses 3:16, y esto es para toda la iglesia, no es para pastores. Mira lo que le dijo Pablo a los cristianos en la ciudad griega de Colosas. Le dice, la palabra de Cristo debe morar, debe habitar en abundancia en ustedes. ¿Qué tanto habita la palabra de Dios en nuestro corazón? Y si no, el reto es, toma la Biblia mañana, lee un capítulo, encuentra el lugar, la hora, encontremos para leerla, reflexionarla, para pensar en las áreas en que Dios nos habla. Si hay un verso que capta y captura tu corazón, subráyalo, escríbelo, ponlo en el espejo de tu baño, ponlo en tu refrigerador, ponlo en un lugar visible de tu casa que cada vez que pases por ahí, lo veas y lo reflexiones hasta que lo grabes en tu corazón. Dice que la palabra de Cristo debe morar en abundancia en nosotros. ¿Para qué? Para que le enseñemos y exhortamos a otras personas, unos a otros. Y ese es el versículo de esta tarde. Mateo 5:19, el Señor Jesús nos dijo, cualquiera que infrinja mis mandamientos y por su mal ejemplo enseñe a otros, será insignificante y pequeño en el reino de Dios. Si hay un área de tu vida que necesitas ponerte a cuentas con Dios, ser un mejor ejemplo en tu conducta allá afuera, renuncia a lo que no agrada a Dios por amor a otros y por amor a tu familia, y haz lo correcto. Vive una vida que da un buen ejemplo. Y la segunda parte del versículo, Jesús dice, pero cualquiera que los conozca, que los enseñe. Así como Esdras dedicó su corazón para conocer la ley del Señor, para aplicarla y enseñarla a otros. Ojalá este sea el primer día, la primera semana, en un viaje que dure toda tu vida, que te llenes de Dios para compartirlo con otros que lo necesitan. Una jarra de agua vacía no puede llenar vasos de agua vacíos. La jarra tiene que tener agua para llenar tantos vasos vacíos a nuestro alrededor. Si quieres que Dios te use para llenar otras vidas, empiézate a llenar de la palabra de Dios para que tengas que dar a otros. Y un día, en la eternidad, en lo que cuenta realmente, serás llamado grande en el reino de Dios.